Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes de la vida cotidiana. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo para la salud mental, para la plenitud de la vida, para la felicidad de los seres humanos: la imaginación. La imaginación, la creatividad, la magia, que están vinculados al teatro. Para hablar de teatro, de las artes escénicas, tengo el enorme placer de contar aquí con la presencia de la doctora Pamela Jiménez, quien es catedrática de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, Araceli, es un honor estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Ella es directora, productora, dramaturga y tiene a su cargo un proyecto llamado Utopía, y dos de los integrantes de Utopía están con nosotros, que son Emanuel Leiva. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Marcela Bautista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, de verdad. Yo quisiera platicar con ustedes sobre, bueno, ¿qué es el teatro? ¿Cuál es su magia? ¿Cómo nos envuelve? ¿Cómo nos permite vivir otras vidas de manera simultánea, de manera complementaria a la nuestra? Y las razones que los llevan a ustedes, la ilusión, la emoción que sienten al actuar. Primero con la doctora Pamela Jiménez. Doctora, cuéntanos, para ti, ¿qué es el teatro? Que lo has estudiado a fondo. Mira, justamente estabas diciendo al principio elementos muy importantes: la imaginación, la creatividad, la capacidad de, a partir de eso, construir. De construir mundos efectivamente diferentes al de uno, pero no solamente eso, el teatro nos da una gran capacidad social, ética, sensibilización, capacidad de estar con los otros compañeros en una colectividad. En un mundo eminentemente individual, donde muchas veces nuestro mayor contacto puede llegar a ser un celular, donde es a lo mejor factible que en 3 miembros de la casa cada uno tenga una televisión y esté en un cuarto distinto. De pronto nos enfrentamos con un mundo donde, para que alguien pueda llegar y disfrutar de una función, primero se sienta en una serie de butacas y está al lado de otra persona. Ya para empezar, está siendo compañero público con otras personas. Hay un contacto físico. Exacto. Pero después, ¿qué observa? Observa un cúmulo de creaciones en una construcción. Un cúmulo colectivo, donde para llegar a una función se ha dado una creación particular, donde se han llegado a ideologías comunes, a puntos de vista similares y donde se quiere dar un mensaje. Y entonces de pronto uno se entrega profundamente a creer para crear en colectividad. Y esto es algo que afortunadamente el teatro no ha perdido, junto con otras, por supuesto, maravillosas artes escénicas y otras, por supuesto, también artes musicales que tenemos hoy en día, donde a fuerza trabajamos con el otro. Imagínate qué maravilla. En este mundo, como te digo, cada vez más individual, estamos con el otro. A lo mejor tenemos la fortuna o no de contar incluso con la plática del dramaturgo, pero si no, si es una obra montada con un dramaturgo que no está presente, están por lo menos los directores o el director, actores, escenógrafo, iluminador, y juntos van desarrollando un proceso, juntos van creando, van avanzando, van creyendo, van afianzando, para dar un producto que se vuelve también humano con el público. Entonces, esta posibilidad de sensibilización, de aprender, de creer así, en colectivo, de verdad es un garbanzo de libra. Es una maravilla en la época actual. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en la mente del ser humano que está expuesto al arte en general, al teatro en particular? Claro. Bueno, al arte en general hay algo que creo yo que definitivamente no se nos puede olvidar, que es que normalmente en la mayoría de las escuelas la educación se tiende mucho a lo psicomotor, salvo en un deporte, y a lo intelectual. Pero resulta que nosotros tenemos
otro tipo también de inteligencias. Entonces, dentro de las otras inteligencias está toda la parte emocional, afectiva, social, justamente esto, la creatividad, otros sectores que tiene el cerebro y también, por supuesto, el cuerpo, el sentimiento, el espíritu, que esto sí te lo da el arte. Y es una maravilla cuando además se empieza a dar desde niño, porque el niño puede expresarse de otro modo, no solamente de manera racional. ¿Qué tienes? Ah, me pasó esto. No, no somos máquinas. Entonces, para empezar, el primer canal, el arte, nos da esta posibilidad de poder nosotros entrar en contacto con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, sueños, de otra manera. También al conjuntarnos con otros compañeros. Esto, como te digo, para mí nos lo da el arte. Pero además, el teatro nos da la posibilidad de hacer esto en conjunto. De trabajar con una colectividad, sentirnos hermanos, identificarnos con ellos y compartir penas, alegrías, porque no solamente se trabaja en el teatro con respecto del libreto, basado en un argumento, claro está, en un documento escrito por un autor, sino que hay entre ellos procesos de catarsis. Fuertes, maravillosos. Luego a veces podemos llegar a pensar que el teatro es llegar y subirse al escenario y ya no, el teatro tiene todo un trabajo previo y profundo, donde hablamos de técnicas precisas, de dónde está el clímax, dónde el desenlace de una obra. Entonces, efectivamente, vamos haciendo un trabajo conjunto donde tocamos las distintas áreas del ser humano. Claro, porque está la parte efectivamente como más técnica, ¿no? Ahí dónde está el conflicto de tu personaje, cuál es el carácter, qué nos quiere decir la obra, cuál es el tono. Pero también tenemos, muy sabiamente lo estás diciendo, este otro proceso, el que nos da esa belleza de que al fin y al cabo estamos contando historias de seres humanos. Sí. No importa si no están en la realidad, están en la verdad de la ficción. Y esta maravilla que hace que llenemos de profundidad al personaje es lo que nos da la posibilidad de tener en algún momento de la creación estas catarsis donde vas descubriendo cosas hermosas de tu personaje o cosas complicadas o cosas tristes que efectivamente como ser humano también te tocan. Vamos a hablar, por ejemplo, de una cosa triste. Ajá. Tú tienes una pena. Ajá. Una pena que no has podido resolver, que no has podido superar, que la tienes atorada en el corazón, te dolió mucho una pérdida, una frustración, un dolor que tuvo que ver con la muerte de alguien o con una enfermedad propia o ajena. Entonces, no lo puedes resolver porque tenemos todos una serie de nudos dentro de la mente, dentro de nuestras emociones, que no nos es fácil resolver. Pero el personaje los tiene. Sí. El personaje tiene un problema equivalente. El personaje ha vivido la muerte de un amigo. Y al llorar el personaje, lloramos nosotros y con ello hacemos una superación del duelo, o por lo menos confrontamos nuestros más profundos miedos, nuestros dolores, nuestras tristezas. Sí, y no solamente eso, ojo, no quiere decir que sea terapia el teatro, pero sí efectivamente es inevitable que al trabajar contigo mismo, o sea, por más que uno diga, hay técnicas que son más formales, pero al fin y al cabo, este es mi cuerpo, esta es mi voz, este soy yo. Entonces es inevitable que haya ciertos momentos en la construcción del personaje donde efectivamente, aunque la técnica no sea vivencial, te traen estos recuerdos, aunque sea, insisto, dentro de la construcción. ¿O qué crees también sucede? Casos como, por ejemplo, el personaje está muy triste y el actor o la actriz dice, es que yo nunca he llorado. En mi casa me dijeron que no había que llorar y de verdad, hay gente que llega así diciendo, yo sé que es una generalización, pero nunca he llorado. Y dices, wow, hay también que trabajar esos bloqueos, así como hay que canalizar que en un momento dado entiendas lo humano, pero que entiendas que por otro lado que no es terapia, o sea que no tienes por qué recordar cada ensayo, cada función, el propio fallecimiento de tu amigo, retomando tu caso, sino efectivamente te va a tocar,
pero que tú lo puedes trascender en pro de tu personaje, también tenemos la otra parte, de qué manera hay que trabajar para que tú puedas desbloquear ciertas cosas que en ti como actor, como actriz, por algún motivo no has desarrollado. Bien, muy bien. Yo quiero preguntarles a estos dos jóvenes. Sí, claro. Precisamente con respecto de sus emociones, el manejo de emociones y lo que ellos viven en el escenario. Emanuel Leiva. Ajá. ¿Cómo vives este personaje que tienes caracterizado que se llama Don Circus? Ok, este personaje yo al principio se me complicaba porque, o sea, soy una persona muy activa, pero al momento de estar en el escenario es como un cambio de switch. Entonces, al momento de ya estar creando este personaje, es como dar todo lo que no hago en el escenario. Entonces, estoy acostumbrado a hacer papeles muy, pero muy serios. Entonces, en el momento en el que me ponen un papel así de estridente, yo empiezo a explorar otras cosas, desde mi corporalidad, desde la extensión de brazos y todo. Entonces, es un manejo totalmente diferente al cual yo estoy acostumbrado. En los ensayos goteaba así de sudor, además de que hace un poquito de calor aquí en el instituto. Al momento de estar creando el personaje, en verdad lo estás dando todo. Y ya al relacionarte como con los pensamientos del personaje y qué es lo que siente, qué es lo que dice, sí es algo como hasta cierto momento. Mi personaje es un personaje que toda la vida o en algún momento de su vida tuvo miedo. Entonces, todos en la vida hemos sentido miedo. Claro. Entonces, en este momento de mi vida, retomando un poquito de lo que estaban hablando, yo sí me sentía con un poco de miedo por los planes que tengo a futuro, ¿no? Entonces, en ese momento es como la conexión del personaje con Emanuel, ¿no? Entonces, en ese momento es como hacer un clic y como decir, no, o sea, no tienes que no tienes que vivir con miedo, porque si no el miedo te puede paralizar. Ya. Entonces, en ese momento ya es como como decía la maestra Pamela, un desbloqueo. Entonces ya es desbloquear el personaje, desbloquearte a ti mismo y aprender que hay diferentes cosas con las cuales tú puedes vivir y explorar más que nada, porque al momento de estar explorando descubres muchas cosas diferentes. Muchas gracias. Marcela Bautista, tu personaje, ¿cómo lo construyes? Híjole, bueno, pues para empezar es un poco complicado porque mi personaje tiene como dos personalidades, o sea, son como dos personajes, porque, bueno, es Seisha, la reina de las hadas, ¿no? Que sale al final de la obra, que va como uniendo todos los aprendizajes de cada valle, que es la que da como la conclusión y el cierre a la obra, ¿no? Pero al inicio ella es una anciana, como una señora cuentacuentos, ya un poco cansada y esto, entonces son como dos polos bien distantes, ¿no? Y para lograr construir que por una parte sea lo decadente, lo anciano, incluso el mismo ritmo del personaje, que es como más lento, ¿no? Más pesado, y después llevarlo sin que se pierda el personaje, sin que sea como otro personaje distinto, llevarlo a esa transformación. Me vas a hablar de esto en cuanto regresemos de esta pausa. Ok. Por favor, no se vayan.